Lucas 11:29. Leo en el nombre de Jesús. Dice así: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Aquí vemos lo que el Señor está enseñando acá a esta generación, que Él dice que es una generación mala. Entendamos por qué es mala. Para entender por qué es mala, tenemos que fijarnos ahí en el versículo 34. El Señor dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahí podemos nosotros fijar aquello que el ojo es esa manera de mirar físicamente lo que el Señor está diciendo, o de mirar literalmente algo, pero cuando el Señor está hablando allí del ojo, está hablando en el sentido de la manera en que aprobamos las cosas, la manera en que la aprobamos. ¿Por qué? Porque Él está diciendo allí que la generación de la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esa generación. Nota. Está hablando de la reina del sur, pero ella donde vivía había muchas más personas, pero ella tuvo una actitud diferente, ¿verdad? Y dice, y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Aquellos no lo hicieron. Entonces está hablando desde esa actitud de cómo compruebas las cosas, cómo apruebas algo, cómo le das el sentido a algo. Jesús, por lo menos Felipe, cuando comenzó el evangelio en Hechos 8, dice la palabra en Hechos 8, en el versículo, vamos a leerlo desde el 30, ¿no? En el nombre de Jesús. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Nota esto. Él leía al profeta Isaías, dice la palabra, ese eunuco que estaba allí en la carreta, pues. Pero Felipe se acercó y le dijo, ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dijo, no, si no hay alguien que me lo explique. Normalmente nosotros agarramos cualquier libro y lo leemos y entendemos lo que dice. Mucha gente lee la Biblia y no entiende lo que dice. Porque el ojo del creyente no es un ojo terrenal, sino un ojo espiritual. Un ojo espiritual. Jesús le decía, la mala generación demanda señal. ¿Por qué? Porque eran personas que Dios no les daba entendimiento. No le daba entendimiento. Entonces la señal que iba a ser para ellos lo que pasó con la ballena. La ballena tragó a Jonás y después a los 3 días lo soltó.
Entonces, eso era lo que iba a pasar con Jesús. Jesús iba a morir y a los 3 días iba a resucitar. Ahí estaba esa señal para ellos, pero hasta el día de hoy muchos no la entienden. No entienden lo que pasó en la cruz. Y gente en las iglesias y no entienden lo que pasó en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios no les deja que tengan un buen ojo. Nota que Jesús dice que él es el que viene a abrir los ojos a los ciegos. Eso lo dice Isaías. O sea, abrir los ojos a los ciegos para que podamos mirar. Porque lo que nos hace a nosotros creyentes es que somos personas que tenemos un buen ojo. Un buen ojo. Nosotros aprobamos en lo que Dios nos dice lo mejor. Dice Pablo a los Colosenses, mira cómo dice Pablo a los Colosenses. Colosenses 1. Dice Pablo dice, leo en el nombre de Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Y cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seamos llenos de ¿qué? Del conocimiento de lo que Él quiere. Que sepamos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él pide de nosotros. Y esto es importante. Porque toda persona tiene que saber qué Dios pide de él para poder obedecer. Pero hay muchísima gente en las iglesias que no saben ni para dónde van. Y es precisamente por esto porque no están siendo enseñados por Dios. Dios no les está enseñando. Y aquí está diciendo Pablo que seáis llenos, oramos. ¿Por qué Pablo no le enseña eso? Porque hay algo que no enseñamos nosotros, lo enseña Dios. La unción misma nos enseña todas las cosas, pero Dios nos enseña todo. Jesús iba y no enseñaba a todos. Hablaba a todos y a sus discípulos en particular le declaraba las cosas. A ellos sí los enseñaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban guardando el primer mandamiento, que era amarlo a Él, lo recibían. Esta gente no quería recibir a Jesús y Jesús le decía, bueno, aquí hay uno más grande que Salomón. Y es tremendo. Aquí hay uno más grande que Jonás. Y son cuestiones que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque si Dios pone la salvación por fe, es por algo. Porque las obras, el ser humano la puede falsificar muchas veces. Por eso a veces nos quedamos sorprendidos con cosas que pasan, porque las personas fabrican las obras. Las personas fingen, hacen las cosas y buscando siempre el beneficio de ellos. Pero la fe no se puede fingir. Porque la fe es algo que se proyecta desde el corazón y se realiza, dice Dios. La fe, dice que Abraham mostró su fe, dice Santiago, que la perfeccionó con la obra. Lutero luchaba con esto y decía que se contradecía y que él hablaba pura paja. Literalmente así. Porque no podía entender esto tan grande y glorioso. Porque Dios nos da entendimiento. Dios nos da entendimiento a nosotros. Y usted puede decir, bueno, pero Dios utilizó a Lutero. Sí, yo creo que lo utilizó. Pero así como en aquel momento no le dejó ver a Eliseo lo que estaba pasando con esa mujer, igualmente a Lutero no lo dejó ver algunas cosas.
Después dice, es que Dios es injusto. No, Dios no es injusto. La Escritura dice que por fe ellos alcanzaron un testimonio delante de Dios. Amén. Porque nuestra fe tiene que ser fe. Hasta donde llegue nuestra fe, así como esa mujer que Eliseo también le dijo, busca vasijas, no pocas. Esta mujer buscó y buscó hasta tal cantidad y cuando no había más, dice que se detuvo el aceite. El aceite se detuvo. ¿Por qué? Porque no había, la fe llegó hasta allí llegó Dios. Tan sencillo como esto. Qué tremendo. Yo escucho muchos pastores predicando y a veces los veo limitados porque no pueden hablar más allá de, y uno dice, uy, la doctrina, ¿dónde se queda? Porque el ojo es malo, no tienen un buen ojo. ¿Quién les da el ojo? Dios nos da un ojo para que miremos, para que veamos, para que siempre estemos en luz y podamos hablar las cosas de la luz, las cosas de Dios, enseñar doctrina, enseñar palabra. Por eso Él tiene toda la gloria, ¿no? Por algo Él tiene toda la gloria. Es así. ¿El Salvador quién es? Él. Es Él. A veces yo me pongo a ver en esa serie que yo estoy viendo allí que ellos literalmente dicen, les pasan algo malo y entonces uno se está quejando y llega el otro y le dice, bueno, Dios lo permitió y Él envía lo bueno y también lo malo y literalmente lo hablan así, algo muy malo pasó. Y uno dice, oye, esto en el mundo, en esta cultura cristiana de hoy, tú lo dices y dices, ay, no le atribuyas mal a Dios. Porque hay un ojo muy malo, un ojo muy malo. Y es tremendo. Los antiguos entendían claramente que Dios traía las cosas sobre ellos, lo bueno y lo malo lo traía Dios. Entonces, esto nos hace entender a nosotros, porque nos da un buen ojo. Nos hace comprender delante de Dios que Dios salva, no nosotros. Dios es el que salva. Dios es el que nos salva. Y nos salva como dándonos un buen entendimiento, un buen conocimiento de la Escritura. Aquí Pablo no oraba porque ellos fuesen muy buenos. Oraban porque fuesen llenos del conocimiento. Que tuvieran un buen ojo. Uno mientras más conocimiento tiene, eso es lo que va a producir más salvación en tu vida. Mientras tú menos puedes entender las cosas de Dios es porque no le eche la culpa que eres muy bruto, que no sabes que esto, no, Dios no te lo da. Dios no te lo da tan sencillo como eso. Te dirás, oye, pero esto es duro porque ¿cómo, ay, Dios es malo conmigo? No, Dios no es malo. Deberías decir al revés. ¿Cómo estaré siendo yo que Dios no me lo da? Amén. Porque Dios da las cosas por fe. Dios al que le da por fe. Eso dice la palabra. El que explica esto porque tiene un ojo que ve claramente las cosas y la explica. Explica, porque ahí no hay cambio o variación en las palabras de Dios, no, son las mismas de ayer. El mismo Dios, el que no cambia, el que hace todas las cosas. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Porque hay muchos tipos de ojos. Dice Pablo, por lo menos en Romanos 12, leemos mucho ese texto, Señor, de sabiduría para que se entienda en aquellos que a veces no entienden. Romanos 12, algo dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, no te adecúes, no imites las formas de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación, de cómo entiendes. ¿Cómo entiendes? O sea, tu transformación va a venir. Es cómo entiendes. ¿Cómo entiendes? Mira cómo el Señor le dijo a ese escriba. ¿Cómo lees? Y es una cuestión. Porque hay muchos que leen, hay gente que es muy inteligente. Yo
Yo estoy claro, yo no tengo elocuencia para predicar, ni soy una persona de fácil palabra. No, soy una persona que hablo golpeado, me equivoco mucho con la palabra. Sí, es una cuestión, pero gloria a Dios, porque el Señor me dio un buen ojo. Sea porque Él es Dios y Él hace un vaso de barro y en el vaso de barro Él mete ese tesoro que es Él, aleluya, Él sea la gloria, para que nadie se jacte delante de Él, para que nadie escogió lo vil y lo menospreciado para envanecer a lo que dice que es, a lo que dice que es sabio. El único sabio es Dios. Se dice acá que renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Comprobar. A veces pensamos que esto es el accionar ya directo, como cuando ya una acción se hace. No, comprobar es en nuestro entender, en nuestro aprobar algo, así como cuando yo tengo que hacer un asunto y puedo hacerlo así o así, uy Señor, dame sabiduría, para aprobarlo, o sea, para realmente comprobar yo cuál es la manera correcta. Se ve la manera que es como Dios pide que sea. Ese es el buen ojo que yo debo de tener. Ese buen ojo Dios me lo da por medio de su entendimiento. ¿Sí? Notemos que acá Pablo nos está dando una llave. Pablo nos está diciendo, bueno, Dios lo da, el conocimiento, sí, Dios lo da. Pablo nos dice, bueno, nuestra competencia proviene de Dios, lo habla Pablo a los Corintios, ¿verdad? Pero Pablo acá nos está diciendo que nosotros podemos hacer que eso suceda. Nosotros podemos hacer que eso suceda. ¿Cómo podemos hacer que eso suceda? No adecuándonos a este mundo. Y este es el detalle. Por eso es que hay tanta gente que le dicen a Dios que le creen. Y los mismos hermanos de la iglesia, no, sí cree, sí cree. Porque no tienen un buen ojo, no pueden mirar lo que hay allí en realidad. ¿Se ve? Entonces es como un ojo en tiniebla. Hermano, en tiniebla no se ve nada. ¿O se ve algo? Un ojo en tiniebla no ve nada. Y literalmente esa mala generación no veía nada. Y no iban a ver nada. Porque estaban en tiniebla. ¿Por qué estaban en tiniebla? Porque ellos oían según sus maneras, sus formas. Por eso Jesús decía, si no os hacéis como niños, no puedes entrar en el reino de los cielos. Un niño quita sus maneras, sus formas y deja allí esa fe, esa confianza para poder ser dirigido por el Señor. Yo hoy estoy predicando, pero así, si hablo la verdad, cómo sucedieron las cosas en mi vida, yo tomé esa actitud y el Señor me empezó a guiar y me guía hasta hoy. Me guía hasta hoy. Tremendo el Señor. Y cuando me habla, quebranta mi corazón, me da consuelo y me da tranquilidad y sigo hacia adelante. Eso no puede pasar en otra persona que Dios no le da un ojo para ver esas cosas. Porque todo eso que viene de Él hacia nosotros, porque nosotros sabemos que es así. Esa es la fe. Y la fe es un 90% conocimiento. Porque lo que usted sabe, lo que usted va a aplicar o no. Entonces, el mundo entiende que el conocimiento, bueno, yo no pude estudiar, o sea, me voy para el infierno. Yo no tuve real para pagar una universidad, me voy para el infierno. Porque eso es lo que el mundo entiende, el conocimiento. Pero el conocimiento de Dios no es como lo que tú entiendes del mundo. El conocimiento de Dios es la vida transmitida a ti. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Yo me imagino cuando el Señor estaba enseñando a sus discípulos a orar, que mucha gente hubiese escuchado esto. Hoy día hay personas que literalmente escuchan esto, el Señor orando y diciendo, bueno, danos hoy el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Y uno diría por allí, bueno,
No solamente pan, danos carne, danos huevo, danos leche, danos queso, porque pan solo no llena, ¿verdad? Bueno, dame pan, pa. Pero es tremendo porque hay personas que su ojo es un ojo así, literalmente. Ahora va uno con un ojo que ve bien las cosas y le dice, no, bueno, mira, lo que realmente dice la oración allí es, danos el sustento diario. Eso es lo que Jesús está diciendo, que ores. Danos el sustento de cada día, Señor. ¿Se entiende, verdad? Porque esa persona puede hablarlo así porque tiene un buen ojo. Puede ver las cosas, aprobarlas de la mejor manera. Dios le dio un buen ojo, gloria a Dios, que salva y da a los hombres estas cosas, ¿verdad? Qué grande es Él. Y es nuestra gloria, porque eso es lo que dice que Dios está con nosotros. No otra cosa, no otra cosa. Si alguien quiere saber que Dios está conmigo, que me escuche hablar y va a saber que Dios está conmigo. Si alguien quiere saber si Dios está contigo, que te escuche hablar y va a saber si Dios está contigo. Tan sencillo como eso, porque así ha sido siempre. El Señor no mostró con ningún tipo de obra, sino con su hablar y su mensaje quién era Él. ¿Quién era Él? Y Dios desde el comienzo no mostró, sino con sus palabras, ¿verdad? Mira, hizo todas las cosas con lo que dice y habla. Es así. Por eso dice que Dios hizo el mundo con sabiduría. O sea, es tremendo, porque ¿cómo hacemos nosotros para tener un buen ojo? Bueno, Pablo nos lo está diciendo. No te adecues a este mundo. A veces vemos mundo y, mundo. No, mundo son todas las cosas que a diario tú ves. Todas las formas, las maneras. Ahí Dios quiere enseñarte que si tú eres de Él, tú tienes que pensar como Él, dirigirte como Él, hablar como Él, buscar de ser como Él. Todas las exhortaciones desde el Señor hasta los apóstoles a nosotros han sido de esta manera, que seamos imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Jesús decía, aprendan de mí. Es tremendo, aprendan de mí, decía el Señor. Los que tenían un mal ojo lo veían, ¿quién se cree este? Nosotros aprendemos de Dios. El que tenía un buen ojo aún podía ver que él venía de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Hay una diferencia. Los recibieron, fueron salvos, hicieron maravillas, milagros. Dios los usó en su tiempo. Todo tiene un tiempo, dice la palabra. El que tiene un buen ojo lo sabe. Y el tiempo viene. El tiempo viene. Las cosas que Dios dice van a suceder y vienen. Nadie las puede cambiar porque Dios es poderoso para sostener las cosas así. ¿Ah? ¿Quién podrá? Uno escucha el arrogante a Faraón ahí diciendo, ¿qué podía hacer Faraón cuando Dios se había propuesto hacer algo? Él podía decir que Egipto era de él, pero Egipto no era de él. Aleluya. Egipto no era de él. Pero él decía que él era Faraón, que él hacía, bueno, en su momento Dios lo barrió y hizo todo lo que él dijo que iba a hacer. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Faraón quedó allí en la palabra, pero no como lo que el mundo hasta el día de hoy, la historia de este mundo te habla de los faraones como gente extraordinaria. Hasta hablan de esas pirámides que ellos sabían algo que nosotros no sabemos. ¿Qué podía haber en esas pirámides? Si alguien me pregunta a mí, yo le digo, yo te digo, pregúntame. Habían huesos muertos, si la abría, eso estaba podrido, podrido. Es así, literalmente. ¿Por qué? Porque era mentira que una persona iba a vivir eternamente. Era mentira. Una persona iba a vivir eternamente a partir de Jesucristo. Aleluya. Y no como persona.
Esto es importante porque Dios puso un límite al ser humano para que ya hasta ahí ya no fuese más. Algunos fueron trasladados como Enoc, como Elías, sin ver la muerte. Gloria a Dios. No vieron la muerte, no la conocieron. Qué bendición de esto, ¿no? No, Dios lo llevó para que no probase la muerte. Qué tremendo. No sintió lo que era morirse. Bueno, uno no puede hablar de estas cosas porque eso, cuando nosotros somos de Dios, Dios nos da algo especial en todas las cosas para que sea distinto con nosotros, sea distinto. Pues yo tengo este entendimiento de que cuando los niños en esas grandes destrucciones que Dios enviaba a acabar con todo, animales, hombres, mujeres, niños, los niños no sufrían. Es eso que sufre una persona cuando se corta. Es mi pensar. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, ese es mi pensar. Y son cuestiones que nosotros tenemos que entender. Dios en su providencia hace las cosas. Porque Él es Dios. Otro diría, no, no es así. Bueno, ese es tu ojo, esa es tu manera de ver. ¿Se ve? Esa es tu manera de ver. Y por eso se da esa particularidad que yo estoy en luz y tú estás en tiniebla. Porque la luz lo aclara todo y podemos ver las cosas. ¿O no? Ay, no entiendo esto, ¿cómo es esto? Ay, no entiendo esto, ¿cómo será esto? Porque estás en tinieblas, no puedes ver las cosas. No puedes ver las cosas. A mí me gusta mucho el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios demuestra allí su poder de una manera extraordinaria. Pablo dice a los Gálatas, por ejemplo, dice Pablo, en Gálatas, en el mismo capítulo 1, dice Pablo en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Nota esto, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Y empieza Pablo a contar cómo él, porque desde el principio saben cómo era yo, perseguía a la iglesia, hacía todas estas cosas. ¡Qué tremendo lo que Pablo está diciendo! O sea, Pablo, Dios lo tomó y él leía, Dios le daba el entendimiento, la dirección, comprendía todas las cosas. Dios le revelaba. Dice Pablo en esta misma epístola, más adelante en el capítulo 2, que él para no trabajar en vano, se llevó y fue a hablar con Pedro, con ellos, con los que eran considerados como las columnas, y les puso lo que él predicaba a los gentiles, pues, para él no correr en vano. Nota que Pedro habla de Pablo y dice con la sabiduría que Dios le ha dado, porque ciertamente Pablo le habló cosas que él todavía no entendía, palabras que eran difíciles de comprender, como él mismo escribe. Uy, esto es tan glorioso porque Dios le dio un ojo tan tremendo a Pablo. Qué bendición esto. Si usted me pregunta por qué eso fue, porque él es instrumento escogido. No, eso fue por su fe. Porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Al que Dios ha usado más es porque ha tenido más fe. Al que Dios usa menos es porque tiene poca fe.
Esto pende en nosotros. ¿Se ve? Esto pende en nosotros. Por eso, mira, hay esas personas que no comprenden, ay, pero ¿por qué si Dios nos ama nos pasa esto? Hermano, porque Dios cuando viene una mala situación sobre su vida, Dios va a mirar su respuesta, su reacción a tal situación. No si pecaste, te caíste, no. Dios sabe que tú no tus obras son aceptables, dice Salomón. Dios sabe que tú no vas a obrar de la mejor manera, pero Dios va a ver tu reacción. Por eso aquel hijo cuando vio dijo, no, no voy. Y después arrepentido fue. Al momento no podía reaccionar como era. El otro no dijo fue porque tenía una capacidad de hacer las cosas bien. No, vemos que lo dice por hipocresía, porque no fue nada. ¿Se ve? No fue nada. Y hay mucha gente que hace las cosas por hipocresía. No es problema tuyo si lo hace o no por hipocresía, pero sí es problema tuyo el no hacerlo así. Porque Dios te mira, Dios te ve, Dios ve tus reacciones en todo tiempo. Pablo lo perseguían, Pablo lo apedreaban y quería predicar más, quería seguir hablando. Es así. Abraham nada pasaba y quería seguir creyendo y seguir contra esperanza. Uy, eso Dios lo valora. Dios valora eso. Y Abraham es el padre de la fe. Pablo, el instrumento escogido. Yo no sé usted, pero la Biblia dice que Pablo es el instrumento escogido por Dios. Instrumento escogido. No te estoy diciendo que los demás no sirven, que no. Te estoy diciendo que Dios dijo de Pablo, Dios testificó de Pablo que era un instrumento escogido. Amén. Yo no veo eso en la palabra así por así. Dios lo testifica. Es como cuando alguien me dice, no, que Job esto. Sí. Job el libro enseña alguna desobediencia de Job porque pensó en el sentido de que él podía justificarse por lo que hacía. Pero si tú me preguntas qué dice Dios de Job, bueno, todo el mundo tiene que taparse la boca, ¿verdad? Porque Dios testificó de Job que era un varón justo y que no había otro como él. ¿Es o no es? Y son cosas. David, no, David hizo esto, lo otro. Bueno, pero ¿qué dice Dios de David? ¿Qué dice Dios de David? ¿Qué dice? Es un hombre conforme a mi corazón. Uy, eso yo no lo veo que se repita en ningún lado. Pero David hizo, bueno, pero Dios dice esto. Es problema tuyo lo que piensas, porque el ojo es tuyo. ¿O no? El ojo es tuyo. Pero te voy a decir algo. Aunque es problema tuyo, hay consecuencias cuando un ojo es bueno y hay consecuencias cuando un ojo es malo. Y si no, pregúntese cuando usted no ve, tropieza, se da, se puede golpear, se puede caer en un hueco, se puede dar un mal golpe, porque no ve. Hay personas que salen a la autopista y no tienen buenas luces y chocan. Hay personas que salen y no tienen luces traseras, el que viene atrás llega y le da porque no lo ve. Hay una bendición en ver, claro que sí. La luz ilumina a todos, pero para que lo veamos, porque Jesús está diciendo, no se pone una luz, sino para que alumbre a todos. Para que alumbre a todos. Se le está diciendo, yo hablo, dice el Señor, yo hablo. Es aquí más que Jonás en este lugar. Yo hablo para que ustedes vean, para que ustedes puedan mirar en realidad las cosas y no sean engañados que van corriendo a un infierno. Metidos en la iglesia y van a un infierno. ¿Cuánta gente metida en la iglesia y van a un infierno? Las almas se pierden, porque no se les predica el evangelio. Un poco de personas predicando lo que no saben. Pablo dice, no que haya otro evangelio. Hay personas que predican diferente. ¿Por qué no va a predicar diferente? Yo tengo que predicar la palabra. Yo tengo que decirle, Señor, dame palabra para hablar. Señor, guíame, dirige mis pensamientos. Y bueno, Él lo hace. Él lo hace. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia.
Es algo tan poderoso que dice, Isaías dice que es nuestra herencia. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La herencia. ¿Qué es nuestra herencia? Esa palabra que condena, esa palabra que corta, esa palabra que tapa la boca a todos aquellos que se levantan en juicio. Juicio no a juzgar a alguien para que se muera, no. El juicio es juzgar un asunto. Juicio es tener en nosotros esa habilidad de poder discriminar entre una y otra cosa. Cuando alguien se levanta a discriminar entre estas cosas, nosotros con esta palabra poderosa le tapamos la boca, lo condenamos, lo cortamos. ¿Por qué? Porque nada podemos contra la verdad, sino por ella. La verdad es un poder, sí. El evangelio es poder al que lo cree. Ojo, sí es un poder, pero solo al que lo cree. Hay gente que lo quieren como poder, pero nunca va a poder ser un poder para ellos, porque hoy es necesaria la fe. Hoy es necesaria la fe para que puedas recibir lo prometido. Amén. Hermano, pero dice, hoy es necesaria la paciencia. Bueno, déjalo allí que estudie un poquito más, para que aprenda, ¿verdad? Paciencia, ¿por qué? Paciencia, ¿por qué? Porque tienes que seguir esperando. Amén. Esperando, paciencia, fe. Fe. No desmayar en la fe. No claudicar en la fe. Continuar creyendo. Porque de esto se trata. De esto se trata. Dios está en su obra. No es que Dios estaba, no, Dios está en su obra. Por eso él dice, yo soy el que soy. Dios no es pasado, presente, futuro. No, Él está. Él es. Nosotros sí podemos decir, el que estaba ya. Sí. Porque para nosotros es una temporada que quedó en el pasado. Él es. Él es. Nosotros fueron personas que ya no están. Uy, murieron hace muchísimos años. Pero Él estaba ya y está hoy aquí. ¿Cómo puede decir Él? Yo era cuando yo soy. No puede decirlo. Porque Él es. Sí. Es tremendo esto. Por eso tenemos que tener un buen ojo para comprender estas cosas. Por eso Dios nos da un buen ojo. Dios nos deja mirar. Hubieron unos que en el tiempo le dijeron, Señor, estos están bien con nosotros. El Señor le dijo, como ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Qué tremendo. Pero yo veo, pero esa sería una reacción normal que tomaría cualquier persona de repente en algo para preguntar. Pero no es una reacción de fe. No es una reacción de fe. Porque Pedro no dijo eso. ¿Por qué no dijo eso Felipe? Porque ellos no dijeron eso. Es como cuando muchos decían, dura esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Por qué los discípulos de Jesús no dijeron eso? ¿Por qué los discípulos de Jesús no dijeron, dura es esta palabra? Porque el maestro de ellos era Jesús. Y ellos entendían que ellos estaban aprendiendo. Usted no puede estar aprendiendo y saber. No. Para usted estar aprendiendo, tiene que querer aprender. Y si no sé algo, espero que me lo enseñen. Pero no argumento algo paralelamente a lo que él está diciendo. Allí está en el Nuevo Testamento cuando viene la salvación a nuestras vidas. El ángel Gabriel. El ángel Gabriel fue a Zacarías y le dijo que tendría un niño. Y Zacarías dijo, ¿cómo será esto? El ángel Gabriel, sí, yo estoy al lado de Dios. Veo su rostro todo el tiempo. Porque dijiste esto, ahora no hablarás hasta que todo esto suceda. Lo reprendió.
Pues ese mismo ángel Gabriel 6 meses después fue a María. Y María le dice, Señor, pero ¿cómo será esto? Porque yo no he conocido varón. Y Gabriel le explica, no, será así, así, así. Y le dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Si tenemos un buen ojo, entendemos, ¿cierto? Qué bueno esto, tener un buen ojo, porque podemos entender las cosas. Que la reacción de uno no fue igual a la del otro. Uno dijo, bueno, Señor, pero ¿cómo será esto? Si yo no tengo, yo soy viejo y ella, ¿cómo va a pasar esto? No pasó en tanto tiempo y ahora va a pasar ahora. Y aquella se preguntaba, bueno, pero ¿cómo va a pasar esto? Porque yo ni siquiera he tenido relaciones. ¿Ah? ¿Se ve? ¿Cómo va a suceder esto? Se preguntó de qué manera iba a suceder. Entonces, hay una diferencia, sí la hay, pero esa diferencia tú la vas a hacer con un buen ojo, que fue lo que le pasó a Lutero. Lutero ve que, bueno, la salvación es por gracia, entonces Santiago está diciendo que Abraham hizo una obra, entonces eso es pura paja. Pero el problema es que Lutero no tenía un buen ojo para entender que cuando Santiago habla de la obra, literalmente la fe muestra una obra. El que crea y sea bautizado. Creer, fe. Ser bautizado, la obra. Si no te bautizas, no estás creyendo porque no hay una obra. Entonces la obra es necesaria, ¿o no? Entonces Santiago lo que está diciendo es que la fe se perfeccionó con las obras. Cuando Abraham entregó a Isaac, cuando lo entregó, se cumplió la palabra de que Dios le había tomado su fe por justicia. Se ve, porque cuando Dios lo hizo, Dios sabía que él iba a reaccionar bien. Entonces, por eso Dios le tomó la fe. Y entendemos por qué Dios es por fe, porque Dios cuando tú crees, ya Dios está diciendo otras cosas, que tú no las piensas, tú a veces en el tiempo, Abraham decía, ¿cómo va a pasar, Señor, si este es el que me va a heredar? Se ve, o sea, no entendía Abraham cómo iba a suceder eso. Este es el que está allí, no lo entendía. Pero ya el Dios de los cielos lo veía él allá entregando a Isaac. Qué tremendo. Por eso dice que Pedro, que según la presencia de Dios, el previo conocimiento de Dios. Pablo dice a Timoteo, estábamos antes de la fundación del mundo, allá. Dios en su previo conocimiento preparando y amoldando toda su creación. Qué tremendo, porque a los que antes conoció, dice Pablo a los romanos, también los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Yo no creo en el destino. Bueno, como el mundo dice, yo no creo. Yo creo en el destino, sí, porque Dios nos destina. Dios desde antes nos destinó para este tiempo. Yo tenía que estar hoy predicando acá. Yo tenía que hacerlo de esta manera por este tiempo y hasta que Dios permita que sea de otra manera. Y ciertamente viene. Hermano, pero ¿por qué estás tan seguro? Porque Dios lo dijo. Esta expresión es fe. Ustedes pueden ver y decir, uy, hermano, otro puede decir, nah, esa era pura habladera de tontería. Pero Dios sabe lo que yo espero. Él lo sabe. Y lo que ustedes piensen, no lo estoy menospreciando, pero no tiene valor alguno. Lo que tiene valor es lo que Él piensa, lo que Él sabe. Porque eso es lo que hace que las cosas vengan. Nosotros el agradar a los demás, sí, es bueno, pero eso no tiene valor alguno. El agradarlo a Él sí tiene mucho valor. Porque de Él es el mundo y todas las cosas que en Él hay. Él da a quien quiere. Es así. Él nos enseña. Fíjate que a alguien le sucede algo y dice, no, esto me pasó por esto. Y el creyente dice, el Señor está haciendo algo. ¿Se ve? Él está haciendo algo. Y es glorioso.
Porque ese Dios le da un ojo para que vea cómo están pasando las cosas. Para que vea. Para que cuando las cosas pasen se alegre. Porque Jesús se lo había dicho. ¿Sí? Pero alguien que Jesús dijo algo y no le cree y después pasa, no se alegra. Se lamenta. Porque nosotros tenemos algo que es conciencia. Y en nuestra conciencia Dios trabaja. En nuestra conciencia Dios nos muestra. Y ahí es donde nos sentimos mal porque no te creímos, Señor. ¿Se ve? No te creímos. Y pasó. Porque eso es algo de lo sobrenatural. Lo sobrenatural, el de fe lo cree antes de pasar. Pero el que no es de fe no lo cree. Pero lo sobrenatural tiene algo particular que cuando viene en el que no cree y en el que cree, hay el mismo impacto. Porque es algo real que sucede. ¿Se ve? Es algo real. Te lo explico con Jesús. Ellos veían el milagro. Uy, sí lo sanó y hablaban bien de Jesús. Pero después no lo crucificaron. Los primeros discípulos, Hechos dice que el pueblo los alababa grandemente. Grandemente. Pero un poquito más adelante te dice que ninguno de los del pueblo se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué tú no te vas a juntar con alguien que tú alabas grandemente? Hay que preguntarse eso. ¿Por qué no? Bueno, realmente porque las personas que no creen, en el momento que algo está pasando, tú los ves. Alabado sea el Señor. Pero cuando el Señor calla, que es cuando el más está trabajando, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso viene de repente las cosas. No creen. Pero en un momento, y si Dios viene y hace pura emoción. Pero ahí no hay fe, no hay un buen ojo. El que tiene un buen ojo está viendo. Y si es de alabar, alaba. Si es de reír, se ríe. Si es de llorar, llora. Gozaos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Reír con los que ríen. Es así. Porque se trata de esto. De que nosotros estemos constantemente mirando la obra del Señor. No es que un día no hayas dudado. Sí, todos hemos dudado. Sí, todos. Y la duda es algo que está siempre allí en nuestra vida cotidiana. Ella está buscando de inundarnos. De inundarnos. Pues. Hay unos creyentes que lo ilustran como el demonio de duda. El demonio de duda. Que la duda es un demonio. Yo digo que ese demonio, si existiera, tiene muchísimo trabajo. Yo sé que no es un demonio, ¿por qué? ¿Por qué no es un demonio? Porque el único omnipresente es Dios. Está en todos lados. O sea, duda no es un demonio. Duda es algo que se presenta en nuestra mente. Es algo que se presenta cuando algo está, cuando nos dicen algo, cuando algo va a pasar, cuando esperamos algo. Ahí está duda. Y es algo que nosotros tenemos que, así como la neblina, ¿verdad? Se dispersa, ¿verdad? Un grande viento dispersa una neblina. Nosotros tenemos que dispersar esa duda. Si es algo que es de una manera negativa, bueno, llevarlo a lo que es. Y si es de una manera positiva, llevarlo a lo positivo, pero no mantenerlo en una duda. ¿Se ve? O sea, que duda no es algo que nosotros deberíamos tener presente jamás en relación a algo que Dios dijo. O sea, que literalmente cada vez que duda se presente, nosotros tenemos que decir, sale de aquí. Porque Dios dijo esto. ¿Se ve? Y no como Gedeón. Bueno, Gedeón en su sentido, Dios sabe, porque los tiempos son tremendos, igual que Job. Algunos quieren jugar a Job. Cuidado con eso. Job quiso justificarse. Sí,
Pero no lo juzgue, porque a lo mejor tú hubiese hecho peor que Job y ni siquiera Dios hubiese terminado el proceso contigo. O sea, hay que tener cuidado con eso. Igual Gedeón, pero Gedeón tiene una particularidad que nosotros tenemos que ver. Gedeón decía, si es así que llueva aquí, si es así que llueva a este lado, si es así que nada más hacemos este pelito, si es así. Tremendo Gedeón. Y hay creyentes así. ¿Ah? Que cada vez que dudan, bueno, Señor, si es verdad, muéstramelo así. Si es así, muéstramelo así. O sea, si cada vez que tú dudes, tú te vas a preguntar eso, pregúntate otra cosa. ¿Cómo está tu ojo? ¿Cómo estás mirando? La palabra nos enseña desde el comienzo a su final que a los hombres de Dios siempre los han juzgado mal. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando hablen mal de ustedes, alégrense, alégrense, porque así hicieron con los profetas antiguos. Qué tremendo. O sea, que siempre ellos fueron juzgados mal, sí, en todo tiempo. Fueron juzgados mal por personas que se acercaban a las cosas de Dios, pero querían permanecer en el mundo, lo de Dios y en el mundo, lo que les gustaba y Dios, lo que les gustaba y Dios. Pero no se puede, no se puede. Participamos de las cosas del mundo, participamos. Pero en el momento que Dios nos diga para allá vamos. Y en el momento que Dios nos diga para acá vamos. Porque somos de Él y a Él nos debemos. A Él nos debemos. Nuestro tiempo es de Él. Yo puedo estar haciendo esto y esto me está funcionando, pero si Dios me dice hoy, mira, y usted deja eso y va para esto, tengo que hacerlo porque mi tiempo es de Él. Y siempre van a venir las preguntas a nuestra mente, ay, pero ahora cómo voy a hacer con esto, ay, pero ahora con esto, ahora con esto. Cuando somos de fe, duda, quítate de aquí. Porque si Él lo dijo, Él va a proveer todo eso que estoy pensando. Él es el Señor. Es así. Es tremendo. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. Es lo primero que dice. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aleluya. ¿Cuántas cosas me van a faltar? Nada. ¿Me va a faltar algo? Nada. Nada. Nada es nada. Es tremendo. Es tremendo. Porque el tener un buen ojo nos hace a nosotros saber lo que es en realidad. Pero alguien allí puede tener un ojo en tinieblas y puede decir, sí, él dijo, nada me faltará, pero también dijo que tendremos aflicción. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo se puede con esto? ¿Ah? Y es verdad, porque tiene un mal ojo. Tiene un mal ojo. Dios quiere que tengamos un buen ojo, ¿o no? ¿Ah? Es que es una realidad, ¿o no es una realidad? Por eso vemos tantas religiones. Uno, mira, ahorita realmente, si uno habla con lógica, pues, uno ve, hay tantas religiones y uno no puede describir a ciencia cierta el cómo inventaron tanto. Pero eso realmente comenzó así. Los nicolaitas. ¿Ah? Ahí estaban los nicolaitas. ¿De dónde venían los nicolaitas? Bueno, que un tal Nicolás empezó a hablar tontería, ¿verdad? Y ran los nicolaitas. Jesús dice esto que es muy grande. Mira, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Mira lo que dice el Señor.
en el nombre de Jesús. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Alabado sea su nombre. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? La palabra nos enseña que eso eran, bueno, eso inventaron tantas cosas. Mira, si tú vas a bañarte, tienes que bañarte con estos 3 tipos de jabones. Mira, literalmente hay iglesias que usted las ve y venden el aceite de Getsemaní, el aceite del monte Sinaí, la unción del Espíritu Santo, un potecito. ¿Cuánto vale esa? $500. Y gente las compra. ¿Ah? Agua bendita traída de yo no sé dónde. Literalmente, la iglesia católica vendía, ¿cómo era que se llamaban? Las indulgencias. O sea que Dios iba a ser indulgente contigo, qué papaya, ¿no? ¿Ah? Y es tremendo. ¿De dónde salen todas esas cosas? ¿De dónde salen todas esas cosas? Pero Jesús dice, mira, mira cómo Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Imagínate, estaban todos ahí reunidos. Y Jesús dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces estaban aquellos, yo no pensé eso. Tú, buscando ahí para ver quién pensó, ¿verdad? Nadie iba a decir que pensó. Ah, al menos que saliera uno como Jim Carrey. Fui yo, porque no podía decir mentira, ¿verdad? Pero nadie podía decir ahí que. Nadie iba a decir, nadie se iba a atrever a decir. Pero ciertamente había muchos pensando de esa manera. Ciertamente, hoy cuando se predica la palabra, muchos piensan así. Yo los puedo describir a millones en la web, en muchos lados, que piensan así. Ya no es la ley, es la gracia. Ya no es la ley. Ya no estamos a la ley. Que no robe con la pistola, no. Ya no es la ley. Ahora es la gracia. Yo robo y Dios me bendice. Porque es pura gracia, no es la ley. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Porque le digo que cualquiera que la haga y la enseñe será llamado muy grande en los cielos. Cualquiera que no la haga y tampoco la enseñe, muy pequeño será llamado en los cielos. Diríamos ahí desde el reino de los cielos, porque alguien así no creo que esté en el reino de los cielos. ¿Sí? Es esta cuestión, ¿verdad? De que muchas personas alrededor de todos los tiempos pensaron algo así, y su ojo era malo. Y mire, vemos tantas religiones hoy día, tantas religiones que hay, porque pensaron las cosas a su manera. Pensaron, no, bueno, esto es así, 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 así. Pero el que realmente puede verla, comprenderla y enseñarla así, no solamente enseñarla, hacer así, dice Jesús que va a ser llamado muy grande en el reino de los cielos. El reino de los cielos, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo no me acuerdo de un día que yo esté predicando acá. A veces el Señor sabe que me da vergüenza porque me estoy quebrantando y trato de no hacerlo porque después empieza uno a llorar. Porque la presencia de Él no se puede esconder. Usted no la puede esconder. ¿Cómo hace usted para esconderla? No hay manera. Pero no todos tienen ojo para saber eso. No todos tienen ojo para percibir al Espíritu Santo, para mirarlo. ¿Cómo no puede mirarlo? Bueno, Moisés estuvo mirándolo. Tan sencillo como eso.
Usted dirá, no lo miró literalmente. Sí, yo también lo sé que no lo miró literalmente. Como el ojo también sé que no es el ojo literal con el que usted ve. Entonces estamos hablando del mismo asunto. Y son cosas. A veces nos cuesta entender estas cosas. Sí, ciertamente, porque Dios da entendimiento al que a Él le agrada. Pablo dice a los Corintios, si a alguno le he revelado algo, qué bueno que Dios a algunos le revele algo. Qué bueno, yo estoy entendiendo esto. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hubiese revelado a Pablo, yo no entendiese muchas cosas hoy. Qué bueno que Dios le hubiese revelado a Pablo. Qué bueno que yo sea enseñado por un buen pastor. Pero eso no es lo suficientemente bueno si no tienes un buen ojo para mirar a tu pastor. Eso no va a ser lo suficientemente bueno. Y créelo, el diablo va a trabajar para que tú tengas un mal ojo. Y tiene muchas cosas para utilizar porque te conoce desde pequeño. Cuando decimos el diablo hablamos de demonios, multitudes de demonios que han estado allí, están en la zona, te conocen, así como uno cuando uno se relacionaba con muchachos, siempre uno conocía a sus amiguitos, no sabía cómo era este, cómo era el otro, uno decía, este es un llorón, este es este se pone bravo por este es un chismoso, uno sabía todo. ¿Por qué? Porque te relacionabas con ellos. Y esa es la vida de la infancia. Y bueno, los demonios uno no se relaciona con ellos, pero ellos están, uno no los ve. Ellos están. Es tremendo, buscando en todo tiempo dice Pedro que ellos andan alrededor buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. Lo más grande para nosotros los creyentes es que podemos resistirlo estando firmes en la fe. Podemos resistirlo estando firmes en la fe. ¿Cómo puede usted resistir a alguien que no ve? No lo puede resistir porque no lo ve. Pero si tiene un buen ojo, lo va a ver. Si tiene un buen ojo, lo va a ver y lo va a poder resistir. Qué bueno es tener un buen ojo. Sí, es muy bueno. Dios nos da un buen ojo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos. Gracias por el privilegio que nos has dado para compartirla, Señor. Te alabamos, Señor, desde este humilde lugar. Lo hacemos en el nombre poderoso y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.